Con Charly viajan todos los cronistas argentinos que tratan de entenderlo y que lo sienten propio, pues está la maldición de considerarlo denominación de origen de la música de ese país. Sergio Cancino, periodista, exdirector de Radio Concierto Rock and Pop 1, trabajó también en FM Tiempo, escribe Charly García en 1995-2025, maravillizado. También escribió libros sobre La Ley, Manuel García. Pero este capítulo de Página 24 lo concentramos en el gran Charly García, bajo la lupa de Sergio Cancino. Sergio, un gusto, un placer tenerte aquí en Página 24 de la televisión pública, un gran amigo de muchos años. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo Hola, estás? muchas gracias por la invitación. Y aparte, lo más importante, hincha fanático de Cobreloa. Ah, mira. Bueno, y también trotador. También, somos claro, para no decir corredor ni running, trotador. Sí, compartimos el amor por las rutas pedestres. Sí. Sergio, a ver, hablemos de Charly García, maravillizado, 95-2025. ¿Por qué apuntar a estos 30 años de Charly? ¿Por qué apuntar a esta época en particular? Hay dos razones. La primera es la cronología personal, que por edad yo era muy chico cuando Charly García tuvo su fase imperial en los 80 y comienzos de los 90, digamos. El Charly que todos aman, adoran, el de los éxitos pop, radiales. ¿Lo escuchaste de ese Charly? ¿No lo viste? Yo era muy pequeño y también lo relato en el libro. Era música que escuchaba en la radio, pero con la cual... Tú eres del 76, ¿no? Del 76, casi del 77. Yeah. Entonces no tenía una conexión muy, muy profunda. El Charly que yo descubrí es el Charly de los 90. El Charly que está en este proceso de mutación hacia Say No More, el Charly que lo vemos de alguna forma incendiarse, rearmarse y reconstruirse y mutar en Say No More, esa etapa y todo lo que vino después. Esa es una razón. Y la otra es porque el periodo clásico siento yo que está suficientemente abordado, digamos. Álbumes como Clics Modernos, como Piano Bar, parte de la religión, se ha escrito bastante de ellos, en libros o en artículos. Son catedrales fundamentalmente de la música pop en español. Me parecía que es un terreno bien cubierto. Quería dedicarme a estos años más salvajes que tienden a ser... tener una mirada que se centra en los escándalos, en las adicciones, en lo extra musical. Y me parece que en esa época hay belleza, hay creatividad y vale la pena echarle un vistazo. Y tú cuentas, claro, que lo conociste en los 90, o sea, partiste como desde el presente de los 90 cuando te llega y después fuiste descubriendo a Charly en los 80. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Tú cuentas que te lo encontraste como en un cassette en la feria del disco, que ni siquiera decía Charly García, era Cassandra Lange. Cassandra Lange, que es entrar por la carrera de Charly por una puerta lateral, escondida, un disco de covers. ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? Eso fue el 95, debe haber tenido, en la matemática ahí nos falla todo. ¿95? Sí, he tenido 14, 18, por ahí, 19. Debe haber sido muy chico, claro. Y era un cassette que estaba en las ofertas de la feria del disco, desaparecida feria del disco, porque como no había pasado demasiado en Chile, a diferencia de Argentina, con La hija de la lágrima, el álbum anterior, lo tiraron al cajón de saldos nomás. Al tiro. En cassette, claro. Y en ese momento la gran noticia es que Charly García iba a hacer su MTV Unplugged. Entonces como que estos trabajos previos también quedaron rápidamente a la sombra de esta gran noticia, que era Charly García va a hacer un Unplugged y eso va a salir como un álbum después. Sí, una MTV Unplugged que, por lo menos yo, para mí es de los que más me gusta. O sea, los encuentro extraordinarios. Incluso hay una etapa del MTV que a él se le devolvían las letras. Claro. Pero un MTV es de culto el de Charly, para dimensionar un poco la figura. Sí, y es el último momento de Charly García en que Charly García suena como sus fanáticos de los 80. Tú lo dices en el libro, claro. Ahí marcas el quiebre. Claro, ese es el quiebre. Es la última vez que suena como ellos quieren o piensan que debe sonar Charly García, porque prácticamente el Unplugged es un grandes éxitos en vivo. Sí. De Serú Girán, claro, de él. Y pese a que hay una merma vocal, se le olvida la letra, como menciona Andrés, es un muy buen disco todavía, es un disco muy emotivo, están las canciones, esa defensa de la cancionística muy fina que hace Charly García en sus mejores momentos y que es prácticamente lo que empieza a transformarse desde ahí en adelante. Tú cuentas en el libro que está enfocado en estos 30 años que el 97, dice aquí una cita de tu libro, aceleró la degradación de Charly García. Dice, desde el año anterior venía trabajando laboriosamente en un disco en colaboración con Mercedes Sosa, un artista que se transformó inesperadamente en su ángel vigía. Dieron forma a Alta Fidelidad, un álbum de particular encanto que resulta una tregua en medio de la tempestad.
¿Cómo explicas a este Charly que tiene años muy oscuros, muy difíciles y polémicos, como tú dices, pero que igual está en la creación, y una creación, como señalas tú, como virtuosa, pero que está un poco olvidada pensando en los 80? Probablemente tiene que ver con algo que la escritora argentina Mariana Enríquez menciona también en una entrevista, que es que Charly es música, y no solamente en un sentido metafórico, digamos. La razón por la cual Charly García está vivo es porque sigue haciendo música, porque sigue creando, y porque sigue rodeándose también de figuras como Mercedes Sosa, digamos, que lo protegió, que lo guió en momentos muy turbulentos, como Palito Ortega, básicamente, que lo salva en su quinta, en el periodo de rehabilitación más delicado de Charly García. Y pese al deterioro actual que tiene como músico, aún así se las arregla para en sus discos más recientes tener momentos de inspiración, digamos. Y que yo digo en el libro también que hay que liberarlos de la comparación con lo que hizo en los 80, o incluso en los 90. Incluso el Charly de comienzos de este siglo, el de los discos Influencia o Rock and Roll Yo, ya no va a volver. A Charly hay que juzgarlo en este momento, siento yo, desde su presente, una especie de presente continuo. Sergio, uno de los puntos quizás tú más resaltas, y todos tenemos un poco en el inconsciente de esta, claro, uno puede decir la decadencia un poco de Charly, ese salto de ese hotel en Mendoza. Sí. Yo recuerdo, yo a los pocos meses fui a reportear a Argentina la muerte de Sandro. Y me alojé en el mismo hotel. Y yo recuerdo, y subí a la misma pieza, le pedí todo. Y dije, No hiciste nada, ¿no? No era nada, pero en el fondo era. Ver el quería escenario. mirar. Sí. Y de verdad, el salto era. O sea, el tipo tuvo que saltar. Se puede haber sacado la cresta. Se pudo haber matado. Se puede haber matado. O sea, llegar a la piscina, no era que la piscina estaba abajo, no es que salto acá. O sea, se puede haber matado. Sí. Esa es una. Quizás de las imágenes que más recordamos de Charly, de este periodo, ¿crees tú, de Charly García? Sí, es un momento muy llamativo. Uno, porque está registrado audiovisualmente. Está el video. Eso Claro. fue el 2000. Es sí. evidencia, no es un mito transmitido de boca en boca, no, existe esa Tú lo comentas en evidencia. el libro, de hecho, que está el video. Y si ustedes recuerdan el acierto. video, cuando él sale como un renacido. De hecho, pide una bebida, una gaseosa. ¿Es y, noveno piso por ahí? Claro, le sonríe a los periodistas y explica que no, que tenía calor, como que minimiza eso. Todo en el contexto de que había un nuevo disco que estaba trabajando con Sui Generis, Sinfonías para Adolescentes. Es como un salto y un regreso a la adolescencia de alguna manera. Y claro, de alguna forma es lo que Charly básicamente en este periodo, su vida y su obra se hacen inseparables del artista, de la persona, del personaje. Todo se funde en una sola cosa. Ya no hay una separación artista-álbum. Y eso para mí se me hace particularmente patente con el salto de Mendoza y todo lo que vino hacia acá, digamos, durante toda esa década, la primera década de este siglo. Y además tú cuentas que en Argentina esta como debacle de Charly García es televisada, o sea, Sí. como que se puede ver esto mismo del video, este mismo salto, uno lo puede mirar, puede ver ese registro. Sí. Eso es lo que a mí más me interesaba con el libro, dejar en claro que esta es una mirada desde Chile. Y desde Chile, desde un periodista, desde un fan también, desde un crítico, que creció en la provincia además. Me parece que eso le ofrece una mirada bastante particular dentro del libro y que lo diferencia de las cientos de páginas que se han escrito antes al otro lado de la cordillera. Para mí ese es un valor, poder mirar a un artista argentino de la forma dosificada como nos llegaba Charly García antes de las redes sociales y de lo digital, donde uno los reportes los veía en papel, la prensa escrita, en radio, en tele, pero no era este flujo infinito y permanente que tenemos hoy en la relación con los artistas. Sergio, disculpa, y este libro tiene forma de ensayo, ¿cierto? De ensayo, hay mucho de música, se nota que tú sabes de música, de los discos, hay mucho manejo. ¿Por qué este ensayo quizás no como una biografía de los 90, por ejemplo? ¿Por qué optaste por este formato? Me parece que indirectamente hay una especie de retrato del Chile de esa época. Quizás no tan frontal como lo hice en el libro sobre La Ley Invisible, porque ahí era necesario situarse mucho en el Chile de los 90 y de fines de los 80, de dictadura. Esa transición. La transición, era muy interesante marcarlo. Acá me centré en estos últimos 30 años y elegí el ensayo porque finalmente es el formato más flexible y como parte de la colección Entre Notas de Tucán Ediciones va una entrevista. Entonces es como el pie forzado, un ensayo y finalmente una entrevista con el artista retratado. Sergio, tú debes ser, no lo digo por la cercanía, pero quizás de los periodistas que más
se ha acercado, estudiado, registro del rock en español, del rock sudamericano. Yo creo que de las personas que más, derechamente que más sabe. A ver, ¿sientes tú que Charly García es el gran rockero argentino de la historia? Gracias por el cumplido con humildad. Hay gente también, hay otros colegas que saben bastante. Yo creo que aquí van a saltar todos los que defienden a Spinetta, claro, por un lado. Hay una discusión. Claro, yo creo que el gran mérito de Charly, y lo digo acá, es cuando crea y funda este personaje, es que creó nuestra versión del rockstar. Él creó el paradigma, el modelo de la estrella de rock sudaca. Yo lo digo, se anticipó a Pomelo, que es este rockero parodia que tienen los argentinos, porque lo hizo todo. O sea, si tú ves cómo filmar una biografía de Charly García, es más una serie, es como son muchos Charlys dentro de este nombre, de esta marca, de esta entidad, de este ciudadano. Es como un Maradona, que tiene como 20 vidas. Charly García también tiene como 20 vidas y en por una eso, sola. Y sigue vivo, y eso es lo más. Y bueno, él siempre ha tenido esta relación de compararse con Maradona, compararse con los grandes y con los grandes del rock del mundo, digamos. Él se pone en esa línea. En esta última colaboración que hizo con Sting, él se pone de igual a igual con Sting, incluso en los créditos del single In the City, él toca el bajo, teniendo a Sting, que es uno de los grandes bajistas. Claro. No, Charly García toca el bajo. Entonces, yo creo que hay una cuestión de construcción de un ídolo, de una figura. Por eso todos suelen decir que es el padre del rock latino. Porque antes de eso, por supuesto, había rock, había pioneros, pero él le dio una impronta, un sabor, un concepto que no se puede dar en otro lugar del mundo que no sea esta América Latina austral. Y tú lo entrevistaste. Tú, si no me equivoco, el último periodista chileno que lo entrevistó, ¿puede ser? 2019. Yo no recuerdo una entrevista a Charly García. Podría ser, porque al menos en radio y en escrito no volvió a dar entrevista porque obviamente su estado de salud se fue deteriorando. Esto fue el 2019. 2019. ¿Su última visita a Chile? Cuando trajo a Chile el espectáculo La Torre de Tesla en el Movistar Arena. ¿Cómo fue eso? Primero fueron muchas postergaciones. Era la primera salida de la Torre de Tesla fuera de Argentina, de Buenos Aires. Me canceló 3 veces. Yo lo relato en el libro. Al pensar, yo creía que mi anécdota iba a ser el día en que casi entrevisté a Charly García. ¿Cuánto te preparaste para esa entrevista? Muchísimo. Pero una de las cosas es que tuve mucho menos tiempo. Nos dieron 15 minutos el mismo día del show. Y ya era un Charly que partía a los shows a la hora, que estaba rehabilitado. No era que llegara a la hora que quisiera y en el estado que quisiera. 4 horas después, claro. Como en visitas anteriores. Y lo que más me recalcó es que no le hiciera demasiadas preguntas sobre fechas o etapas puntuales, porque se desorientaba y eso lo ponía mal. Digamos, ya no poder tener... poco de atrás, en el fondo. No tener esa claridad de memoria, de mente que tuvo por largo tiempo, digamos. Pero para mí fue una entrevista muy emotiva, porque como yo relato en el libro, yo estaba de alguna forma obsesionado con esta figura de Charly desde los 90 hasta que finalmente pude hablar con él. Por supuesto que ensayé toda una semana qué era lo primero que le iba a decir. ¿Y qué habías preparado? Cómo iba a romper el hielo, comentarios de música, comentarios, y al final no sirvió de nada tampoco. No sirvió en absolutamente nada. Yo lo digo porque sí, puede estar un tigre anestesiado, sigue siendo una fiera formidable. Y Charly García hizo escuela a latigazos con los periodistas y con todo quien se la atravesó. Entonces había mucho respeto, pero tenía claro que tenía que ser mi trabajo y tenía que ser también crítico y tener una conversación más o menos interesante. Y finalmente fue Charly el que rompió el hielo. Porque me vio con unos audífonos Marshall blancos que yo usaba para monitorear el audio. Me miró entrar, me apuntó con su garra y me dijo: Marshall. Listo. Claro. Tuviste que entrar por ahí. Son buenos. Yo dije, y respondí una tontera que está en el libro, así, pero todo lo que preparé no sirvió de nada. Se escucha bien el bajo, le dijiste, ¿o no? Claro, algo así. Los bajos suenan bien. Los bajos suenan bien. Así como, ¿qué le voy a explicar yo a Charly García de bajos? ¿Cómo lo viste? Esto ya hace 6 años, a esta etapa de Charly. Esos 15 minutos. Frágil es el Charly de salud delicada que tenemos hoy, el Charly crepuscular, el Charly que saca álbumes testimoniales. Pero también vi en sus ojos lo que siempre yo había querido ver, que dentro de esas limitaciones corporales, todavía dentro hay un niño, hay un pibe, como dice su propio hijo, que quiere seguir tocando. Y eso hoy, Charly, perdón, Sergio, lo comentamos con la hora,
¿Es como una suerte de pieza de museo o no tanto? ¿Es ser un poco duro con él? Yo creo que es ser un poco duro con él, pero por otro lado, si tú te das cuenta, las últimas noticias que hemos recibido de Charlie, es un Charlie que está dispuesto a recibir el amor y el cariño de su país, que muchas veces le fue esquivo, y el reconocimiento. Esto doctorado honoris causa, que ya lleva 2, el premio Konex de Platino, es un Charlie que se deja querer, que se deja celebrar. Y eso a mí me parece merecido en vida. Ya está como una etapa más madura, más ya no tanto de locura. No, yo creo que quizás. un Charly García que está muy consciente de la fragilidad, básicamente. Y no lo digo solamente yo, sino Sergio Marchi, su biógrafo, Rocky Di Pietro, que son algunas de las grandes fuentes argentinas que han escrito muchos libros imprescindibles para entender la figura de Charly García. Es una fase testimonial y tenemos que dar gracias de esta sobrevida, digamos, y que cada vez que anuncia que permanentemente que está haciendo algo, música o lo que sea, esperar. Tú en el libro dices que Charly García tiene el oído absoluto, que es la capacidad de identificar cualquier nota de forma aislada. ¿Crees que eso también tiene mucho que ver con su genialidad, con este talento que irradia Charly García o que ha generado historia en la música? Yo creo que lo del oído absoluto es un gran mito. ¿O es mito? Es un mito, pero que él se ha dedicado también a demostrarlo, digamos, que puede detectar las notas y todo. Yo cuento una anécdota en el libro sobre lo mismo, sobre como que Juana Molina, le dice como, a ver, cántame un la, así como, ahí dice, bien, y pensaste que era joda, le dice Charly García, es raro, pero quienes lo conocen de la infancia siempre han dicho que para ellos ese don era natural, no es sorpresa, digamos. Bueno, es parte de la leyenda también, ¿no? Claro, no es que están grupiendo, no. Sergio, ¿quién es nuestro Charly García en Chile? Es una gran pregunta, la respuesta más... lógica, yo te diría el tiro, Jorge González. Sí, lo habíamos conversado. Así pero como... si te das cuenta por cronología, la obra de Jorge González es mucho más reciente, corta. y es más reciente. Sí. Pero, y es más corta. Pero, por ejemplo, en ese festival El Abrazo, el 2010, donde toca primero Charly, después Jorge González. Después del terremoto. Claro, y Jorge González hace el chiste de que mete el Charly, básicamente, como con esa animadversión que tenía. Lo quiere pisotear. Claro, pero yo creo que es difícil responder porque creo que no hay, pero lo más parecido, siento yo, sería Jorge González, digamos. Por trascendencia, por influencia, por discografía también. ¿Por carácter? Por carácter también. Sí. O sea, también tiene una historia difícil ahí con los periodistas. Sí, con las adicciones, con todo. Sí, y personalidades volcánicas y que el gran mérito, que siempre han hecho lo que han querido hacer. Pues, su único norte en este sentido es su obra, es su trabajo, son sus discos. Sergio, había otra cosa en el libro que tú ahora lo nombraste en la conversación, que el libro también retrata un poco el Santiago, ¿no? Un Santiago antiguo, donde hay elementos como la Feria del Disco, donde encuentras el primer cassette, que es un cassette. Es parte de nuestra juventud, pero para los niños hoy día es arqueología. No, claro, le decimos la Feria del Disco, ¿qué es eso? La revista Rock and Pop, ¿cierto? Sí. La Rolling Stone, que llegó el 99 desde Argentina. Así, son espacios. Los kioscos. Que tenía la música, los kioscos. Son espacios que tenía la música en los 90. Uno lo encuentra ahí en este libro. ¿Cómo ves esos espacios que ya no están desde el 2025? ¿Cómo lo ves desde este año 2025? Una industria que cambió completamente. Claro. Yo creo que eso es una industria que cambió absolutamente. El periodismo cultural, el periodismo musical han sufrido también esta carencia de espacios de prensa escrita. De hecho, yo creo que varios de los periodistas que crecimos en esa época o alcanzamos a estar en esa época dorada de los medios de comunicación en Chile, nos hemos volcado a los libros, a escribir libros de música o de cine, porque los espacios en los medios ya no existen, como tú mencionaste, han desaparecido. Y tenemos ahora una lógica, una industria que es una especie de imperio de la métrica, del algoritmo, del comentario rápido, del posteo casi en automático. Del like, de las reacciones muy populares. Eso no es crítica de disco, no es periodismo musical. Claro, como el dato corto. El YouTube, la reacción de XX al escuchar Por supuesto que como en cada generación hay periodistas y hay autores de la era digital que tienen sus blogs, sus substacks, sus redes sociales, donde hay cosas bastante interesantes. Pero yo echo de menos esa parte del ecosistema, digamos, musical, sin tampoco caer en romantizarla y decir que los 90 y los 2000 eran lo mejor del mundo, digamos. Había vicios como todo. Pero creo
Hay toda una generación de músicos chilenos, por ejemplo, que nunca se ha enfrentado a una crítica profesional de un disco. Solo a los likes, dislikes, a Instagram, a la red social que sea, digamos. Una crítica dura. No, o Con una manejo, crítica profesional, sí. claro, con argumentos. No que la No crítica... digo duro que sea dura Claro, de pegarle, ¿no? Sino exacto. que una crítica que con argumento en el fondo. Porque como todos, Especializada, a lo mejor. y yo ahora desde otro lado como autor, uno también aprende de la reseña, de la crítica, del comentario especializado que pueda tener un otro, los músicos, por supuesto, los cineastas también. Sergio, por último, ¿qué biografías tú recomendarías de artistas, de cantantes que hayas leído? Tú has escrito sobre la ley, nos has escrito también sobre Manuel García, pero ¿qué artista o qué biografía? Aquí siempre le pedimos a quienes nos visitan alguna recomendación. En tu caso, obviamente, uno lo encaja con la música. Sí, voy a hacer una recomendación que tiene que ver con UPA, la banda ¿Ya? chilena, Pablo Ugarte. que no había libro de UPA, como tampoco había un libro de la ley, y yo celebro mucho este libro que es una especie de testimonio de Mario Planet, ex miembro del grupo, con otros colaboradores. Me parece que UPA merecía un libro, ya lo tiene. Por otro lado, apareció un libro sobre los 20 años de Gepinto, el debut de Gepe, ¿Ya? que también, por su formato con mucha gráfica, un trabajo muy cuidado del colectivo Abejorros, de Mariana Enríquez, por un lado Archipiélago, que relata su mundo y su conexión con la lectura, y por otro lado... Ella es una fanática de Suede. Siempre tiene una Ella locura hizo con un Suede. libro muy bonito sobre Suede, digamos, Sí. con su historia de amor con Suede, que yo tuve el honor de presentar en Chile cuando Mira. ella vino. Ese creo que es un muy buen libro y que reposiciona el rol del fan en la construcción Sí, pues. de una carrera musical, en este caso con la banda británica Suede. Y para recomendar algo literario, John Williams, Stoner, una Gran novela libro, que precioso. la tenía pendiente hace mucho De un tiempo. profesor de universidad, una tremenda historia. El publicado en los 60, 65. Sí. Que una novela en que aparentemente no está pasando nada, pero está pasando todo. La tenía pendiente y me parece que es una gran novela. Sergio Cancino, gracias por estar con nosotros en Página 24, recomendado este libro, Charly García, Maravillizado, 1995-2025. Gracias, Sergio. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. A todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Página 24. Chao, chao.